La observación que quiero hacer es la siguiente, o lo que yo entiendo de esta observación. Y es que Marcos, por ser el evangelio más antiguo, y quizás sería la poca referencia al Espíritu Santo, una de las razones que fortalecen la idea que es el evangelio más antiguo. El evangelio de Marcos pertenece a una etapa en que la iglesia estaba muy ligada al recuerdo inmediato de la vida y la obra de Jesús, las enseñanzas y las obras de Jesús. Marcos está como muy ligado a plantear más las enseñanzas y las obras de Jesús como Mesías, sin hacer referencia al poder que estaba detrás de Jesús. Por eso las referencias del Espíritu Santo en Marcos son mínimas. ¿Me explico aquí, hermanitos? ¿Comprenden lo que quiero ir diciendo? Bien. Pero posteriormente la comunidad fue avanzando para tratar de explicar qué es lo que hacía posible la enseñanza y la obra de Jesús. ¿Cuál era como el elemento distintivo? ¿Qué era realmente lo que marcaba la diferencia acerca de la persona de Jesús? Y es así como Mateo y Lucas profundizan a explicar que el origen de la enseñanza y la obra de Jesús es por el Espíritu Santo. Son ya Mateo y Lucas los evangelios que se encargan de ahondar en el poder que hace operar a Jesús de Nazaret. Tanto que ahí aparece Lucas, que se llama como el evangelio del Espíritu Santo, porque es un evangelio que frecuentemente está remitiéndose al Espíritu Santo mucho más que Mateo. Sin embargo, Mateo y Lucas los ubico yo en un término medio, en el cual son dos evangelistas que quieren como llenar ese vacío que tiene Marcos acerca de la obra del Espíritu Santo. Y claro, ese vacío de Marcos, ¿por qué? Porque Marcos pertenece a una etapa muy primitiva de contar la historia del evangelio de Jesús. Es más, de hecho, siempre se ha dicho que Marcos es realmente un relato de la pasión de Jesús, y que tiene como prólogo a ese relato las obras y los milagros de Jesús como la causa que lo llevaron a la pasión. Por tanto, Marcos realmente no tiene una preocupación muy honda acerca de hablar con amplitud de las obras, porque realmente Marcos quiere narrar la pasión de Cristo. Pero para hablar de la pasión de Cristo tiene que explicarse por qué muere. No puede solamente narrar. Es como con la película de Mel Gibson, que se llama La Pasión. Usted comienza a ver la película cuando está orando Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero nos quedaría el vacío, si Marcos solo escribiera la pasión, nos quedaría el vacío de preguntarnos: ¿y por qué lo mataron? ¿Por qué lo llevaron a la cruz? ¿Por qué lo condenaron? Entonces realmente Marcos es un relato de la pasión de Jesús, que en los capítulos anteriores quiere explicar por qué fue que lo llevaron a este momento que él quiere narrar, que es la pasión. Por eso Marcos no tendrá mucho desarrollo en el tema del Espíritu Santo, porque él va más viendo la pasión. Por eso Marcos no tiene ninguna referencia a Jesús antes del bautismo, no existe. Marcos comienza con el bautista. No así Mateo y Lucas, que son los dos evangelios que comienzan a dar desde la niñez. Y será desde la niñez que Mateo y Lucas plantean
la obra del Espíritu Santo en Jesús. Y luego van desarrollando todo el caminar ministerial de Jesús a partir de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, no tenemos todavía en Mateo y Lucas una visión continua del Espíritu después del Mesías. Todavía la visión que tenemos del Espíritu en Mateo y Lucas es para explicar la obra de Jesús, la enseñanza de Jesús. Pero no tenemos, a excepción de un versículo después de la resurrección en cada evangelio, que Jesús los envía y les da autoridad. Pero en el evangelio no se plantea, diríamos, la continuidad del Espíritu en la comunidad. No es como un valor de Mateo y Lucas. Es más bien, Mateo y Lucas se concentran en ubicar la obra del Espíritu Santo como lo que explica su ministerio y su obra. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Bien, si no, por favor, diga, mire, yo no le agarro a esto, pastor. Dígame, fíjese que o no me he explicado bien o yo ando un poco surú, pero dígame, mire, no entiendo qué me quiere decir o a dónde me lleva, ¿verdad? Pero llegamos a Juan. Y en el Evangelio de Juan, a diferencia de estos dos, Juan habla de manera natural del Espíritu como el agente que le dará continuidad al ministerio de Jesús en la comunidad. Ese componente no está muy presente en los otros evangelios. Digamos, aquí está Jesús. Una cosa bien hipotética, por supuesto. A este Jesús le pega la María Párese, Jesús. Que todos lo vean. Ya me lo duele el lomo. Como los zambombearon, va. Pero todo es por la obra del Señor, ¿verdad? Aquí está, diríamos, el hombre Jesús. Marcos va a hablar de él. Pero va a hablar de su muerte. Por eso se dice que Marcos parece ser un evangelio compuesto en Jerusalén. Tiene detalles muy específicos de la pasión que no aparecen en otros evangelios. ¿Qué tiene de rebote? Tiene elementos bien particulares. Es como que el que escribe el evangelio de Marcos casi estuvo presente con detalles bien puntuales. Marcos quiere mantener viva esa memoria de la pasión y la resurrección. Pero para hablar de su pasión y de su resurrección, tiene que explicarle a los lectores un poco el por qué llegó a la muerte. Por tanto, no hará mención frecuente de la obra del Espíritu Santo en ese proceso que lo lleva a la muerte. Más quiere hablar de su muerte y de las razones que lo llevaron a una confrontación con el templo. Y que eso lo lleva a la muerte y él quiere hablarme de su pasión. ¿Estamos? Pero aparece Mateo y Lucas. Y Mateo y Lucas dicen que lo que Jesús hizo, lo que este hombre hizo y enseñó, no era posible sin la explicación de un poder que le facultaba, que lo empoderaba para hacer eso. ¿Ya? Y aunque Mateo y Lucas van a
siguiendo a Marcos, porque Mateo y Lucas van a tomar de Marcos algunos pasajes, aunque Mateo y Lucas va a recoger esos pasajes confrontativos con las autoridades, sin embargo, no es la confrontación el meollo que plantean los evangelios, Mateo y Lucas, como si lo es Marcos. Marcos plantea un conflicto entre Galilea y Jerusalén. Marcos comienza el evangelio donde Jesús va a Galilea, desde Galilea, y comienza a caminar hacia Jerusalén, y ahí va a morir. Y luego en la resurrección va de Jerusalén otra vez a Galilea para empezar de nuevo. Marcos no tiene una preocupación por hablar qué había detrás de ese hombre llamado Jesús, pero Mateo y Lucas sí quieren explicar que todos los milagros, enseñanzas que este hombre hizo no eran posibles si sobre él no hubiera un poder especial que será el Espíritu Santo. Entonces ellos van a hablar desde el pasado como Marcos, pero se van a ir todavía más atrás hasta la concepción, el nacimiento, el bautismo y todas las obras poderosas que este hombre hizo, que las hizo en el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Pero fíjese bien, aún así Mateo y Marcos hablan de aquí para atrás. Mateo y Lucas hablan de aquí para atrás. Pero todavía no me dicen los evangelios qué va a pasar con el Espíritu de aquí en adelante. ¿Qué va a pasar con esa comunidad? Todavía ellos no lo mencionan. Es el evangelio de Juan el que plantea que lo que a este hombre lo llevó a la concepción en el vientre de María desde el principio hasta su resurrección, ese poder que se llama Espíritu Santo va a continuar en la comunidad. Es más, se llega a plantear que hay muchas cosas, dice Jesús, que yo quisiera decirles, pero no se las puedo decir. Pero cuando venga el Consolador, Él se las va a revelar. Es decir, plantea la obra del Espíritu como la continuidad de la revelación que Él ha recibido del Padre por el Espíritu Santo. Entonces ya, siéntese, digo, gracias. Entonces ya en Juan tenemos una visión del Espíritu en la cual el Espíritu aparece como el agente que seguirá haciendo en los discípulos lo que hizo en la persona de Jesús, ¿verdad? La persona de Jesús va a darles a la comunidad el Espíritu, y las cosas que no quedaron muy claras a través del ministerio de Él, de Jesús, las va a dejar más claras el ministerio del Espíritu Santo. Las cosas que no se dijeron a través del ministerio de Jesús, pues serán dichas por el Espíritu Santo. Entonces es en el Evangelio de Juan donde tenemos una visión donde la referencia al Espíritu en la práctica de Jesús, Juan quiere actualizarla más que recordarla, la quiere actualizar. La práctica de Jesús se hace presente en la práctica de la iglesia y profundiza las enseñanzas iniciadas por Jesús. Podemos entonces tener que el tema del Espíritu en los evangelios va desde un papel donde el Espíritu parece no tener ninguna presencia hasta el Evangelio de Juan, donde el Espíritu aparece como el sustituto y continuador del ministerio de Jesús en la vida de la iglesia. ¿Me van siguiendo, hermanitos? ¿Hago una pregunta? Diga, hermano, por favor. Palpable, la explicación de Juan es más palpable el Espíritu, ¿verdad? Claro. Exactamente, en Juan el Espíritu se palpa más, se respira, se siente, ¿verdad? Desde el comienzo se le dice a Juan el Bautista: sobre el que veas reposar el Espíritu, ese es, ¿verdad? Y luego dice: si no naces del agua y del Espíritu, no hay nada. Y luego: el que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior nacerán ríos de agua vivas. Esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que habían de recibir. Y luego en el capítulo 14, 15 y 16, que se nos habla de manera explícita de la labor del Espíritu para con los discípulos y para con el mundo. Él los guiará, Él os enseñará, Él estará con vosotros, Él redarguirá al mundo. Para que finalmente en Juan 20, Jesús entra y sopla el Espíritu sobre la comunidad. Entonces en Juan, el tema del Espíritu es más, como dice el hermano, más palpable. ¿Otra pregunta? Yo no sé si ustedes de verdad es que, chica, me entienden todo. O tienen pena de preguntar. El hermano allá y la pastora después. Hermano Alfredo. Siervo, no me quedó muy claro el efecto del Espíritu en el Evangelio de Juan. ¿Podría repetirlo de nuevo, por favor? Claro, hermano. El asunto es que si queremos hablar del Espíritu en Marcos, si solo tuviéramos el Evangelio de Marcos, y no tuviéramos estos tres, ¿qué pudiéramos decir del Espíritu Santo en la vida de Jesús? Casi nada. Y mucho menos ¿qué podemos decir del Espíritu Santo en los discípulos que quedarán después de Jesús? Prácticamente nada. Con Marcos, si no tuviéramos estos tres evangelios, y solo tuviéramos a Marcos, casi que no podríamos ni siquiera pensar que había un Espíritu Santo que hizo posible el ministerio de Jesús. ¿Me entienden ahora? Si solo tuviéramos Marcos y quisiéramos hablar del Espíritu en la vida de Jesús, concluiríamos que el papel del Espíritu Santo en la vida de Jesús fue irrelevante. No fue la gran cosa realmente. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Cuando tenemos a Mateo y Lucas, estos vienen a darle una mayor amplitud y comienzan a hablarme que esa historia de la que habla Marcos no hubiese sido posible sin la obra del Espíritu Santo. Entonces, si solo tuviéramos Marcos, Mateo y Lucas y no tuviéramos a Juan, y le dijéramos ¿cuál es la idea del Espíritu Santo en la vida de Jesús? Pues ya Marcos y Lucas nos dirían que hay un rol significativo, un rol importante, un rol central del Espíritu en la vida y ministerio de Jesús. Pero si nos preguntamos, según Marcos, Mateo y Lucas, ¿qué rol tendría el Espíritu en la comunidad de creyentes que se quedarían después de Jesús? No tendríamos mucho que decir en realidad, porque no son evangelios que se ocupan tanto del papel del Espíritu en la comunidad, sino más bien del papel del Espíritu en el ministerio de Jesús, su obra y enseñanzas. Ahora viene el Evangelio de Juan a decirnos que el Espíritu Santo es clave para la sobrevivencia, para la continuidad y para el ejercicio de la misión de los discípulos que quedarán después de la muerte de Jesús. ¿Me explico? Porque con Juan se nos entrega la visión que el Espíritu que Mateo y Lucas nos dicen fue clave en la historia de este hombre llamado Jesús, ese Espíritu también será clave para que una comunidad que siga a Jesús pueda actualizar la práctica de Jesús y comprender con mayor amplitud lo que Él enseñó. ¿Me explico? Ahora, hoy sí, hermanito. Pastora. La pregunta va en lo mismo, porque si los 4 evangelistas son contemporáneos de Jesús, ¿por qué perciben de manera diferente la obra del Espíritu?
Sí, bien. La pregunta de la pastora es: si los 4 evangelistas son contemporáneos de Jesús, ¿por qué perciben ambos de manera distinta la obra del Espíritu Santo? Bien, el asunto es que les he explicado que los nombres de los evangelios son una cosa. La autoría real de los evangelios es otra cosa. La tradición les fue asignando nombres a partir del siglo segundo, tercero. A un evangelio que circulaba por ahí le pusieron que era de Marcos. A otro evangelio que circulaba por ahí le pusieron que era de Mateo. Le fueron poniendo nombres de discípulos de Jesús. Pero esa adjudicación del nombre es un tanto arbitraria, no es histórica, no es real. Es decir que Mateo, el publicano, el levita, el Leví, el publicano, no es realmente el autor del evangelio. Marcos, el sobrino de Bernabé y cercano a Pedro, tampoco es el autor de Marcos. Ni Lucas, el médico amado, es el evangelio de eso que llamamos Lucas. Los conocemos por Mateo, Marcos, Lucas, porque ya está establecido el nombre. Pero le llamamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan como nombres de evangelios ya conocidos, pero no para adjudicárselo a la persona a la que históricamente se lo adjudicaron en la tradición cristiana. De hecho, ningún evangelio reclama la autoría para sí. O sea, ningún evangelio dice quién lo escribió, ninguno. Porque cuando dice la Biblia allí, al principio del evangelio, por ejemplo, para ver el de Mateo, digamos, no se ponga nerviosa porque estoy aquí, pastora, tranquila. Cuando la Biblia dice aquí Mateo, eso no era parte del texto griego, nunca lo fue, ¿verdad? Tampoco los títulos que aparecen aquí cuando dice genealogía de Jesús, eso no está en el texto griego, ¿verdad? Ni los nombres, ni los títulos. Los títulos y los nombres fueron formas editoriales que adquirieron en el camino. Bueno, es más, ni siquiera capítulos ni versículos, ¿verdad? O sea, todo lo que tenemos aquí, no crean que los evangelistas escribían capítulo 1, versículo 1, versículo 2, no. Ellos de corrido, ¿verdad? De corrido, no se detenían en nada, no habían puntos, no habían comas, no habían punto y coma, no había nada. Ellos iban de corrido escribiendo. No desperdiciaban ningún espacio porque era carísimo el pergamino. Ocupaban hasta lo más pequeño. No habían divisiones de libros, de secciones, ni capítulos, ni versículos. El puro texto. Entonces, esto que dice Mateo no quiere decir que ese era el nombre en el original griego. ¿Me explico ahora? Entonces, los evangelios, más que ser obra de un individuo, los biblistas nos han demostrado que son obras de comunidades. Es decir, más que un individuo que se sentó a escribir, más son memorias colectivas de sectores creyentes en Jesús que quieren mantener viva la memoria
y actualizar esa memoria de Jesús en el contexto particular de cada comunidad, ¿verdad? Carlitos, hermana Esther y hermano Salvador. Carlitos, suéltela así conmigo aquí. Y de lo que de cómo hablaban del Espíritu, pero en el caso particular de Lucas, que se podría decir que es el mismo escritor de Hechos de los Apóstoles, o es que primero escribió o se editó, por ejemplo, el Evangelio de Lucas y luego Hechos, porque Hechos sí nos amplía mucho la obra del Espíritu. ¿Por qué Lucas? Entonces se podría decir de que si Lucas fue escrito antes o es un solo pergamino, como usted decía, y lo dividieron. Lucas y Hechos eran un solo libro. Se separaron a la hora de editar los evangelios y la historia, pero eran un solo volumen, ¿verdad? Tienen todo el mismo estilo, redacción, el mismo griego. Es uno de los mejores griegos del Nuevo Testamento, un griego muy literario. La carta a los hebreos y Lucas y Hechos son de los griegos más exquisitos, más académicos, más bien hechos que tenemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el griego de Marcos es bien rústico. Bien rústico. El de Lucas es una construcción bien bonita, Hechos igual, pero Marcos es bien rústico. Para unir eso con lo que preguntaba la pastora, lo que sucede es que los intereses de las comunidades que estaban detrás de los evangelios variaban las percepciones y los intereses teológicos de cada comunidad, y por eso harán por ejemplo, Juan va a plantear algunas cosas que no se atreven a plantear los sinópticos, y una de ellas es el rango divino de Jesús. Será bien difícil hablar del rango divino de Jesús en Marcos, Lucas y Mateo. Es bien difícil, pero Juan plantea el rango divino de Jesús de entrada. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde ha sacado Juan semejante cosa? Si no pertenece a las enseñanzas históricas del Mesías crucificado. Entonces Juan apela a un ente que revela, ¿ya? A un ente que sigue revelando la profundidad de la enseñanza de Jesús. ¿Y quién es ese ente? El Espíritu de verdad. Sí, pastor, eso le iba a preguntar yo. Ajá. Porque vemos que Marcos nos habla, allí nos empieza a hablar del bautizo, y él ya enseñaba de la obra de Jesús. Ajá. Pero cuando llega Juan y Juan lo bautiza, ahí es donde empieza a hablar Juan, que él los va a guiar con la enseñanza, pues con más autoridad por la obra del Espíritu Santo. Cuando él recibe el Espíritu Santo por medio de Juan, que es bautizado. Y lo que usted me acaba de explicar es la pregunta que yo le iba a hacer, ya la explicó. Ajá. ¿Verdad? Y que él va a guiar ya por medio del Espíritu, va a enseñar, como dice ahí, actualizando más y profundizando lo que Dios va a hacer en el camino, ya conforme tiene el Espíritu él. Exactamente, porque Marcos comienza el evangelio con Juan el Bautista. Este se va al nacimiento, pero este se va hasta la eternidad. En el principio. ¿Y de dónde sacó eso? Y no solo de dónde lo sacó, sino con un lenguaje un tanto extraño, casi filosófico. Por eso en el camino es Juan, por ejemplo, el que dice frases que no están en estos evangelios. Si os estoy diciendo las cosas terrenales y no agarran una, o sea, lo terrenal que han planteado estos, si ni siquiera entienden al Jesús terrenal, ¿cómo van a entender al Jesús celestial que plantea Juan? Ajá, Juan, ¿y vos cómo conoces a ese Jesús celestial? Ah, el Espíritu. Él es agente que continúa llevando adelante la revelación. ¿Mande?
Claro, aquí se entiende que la comunidad juánica es una comunidad bien neumática, bien carismática, muy ligada al rol del Espíritu como agente continuador del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y que será este un problema que ya va a plantear Hechos, cuando en Hechos de los Apóstoles, y lo veremos en despacio, después de los sinópticos, el Espíritu quiera llevar a la iglesia hacia una experiencia nueva, pero los apóstoles que oyeron al Jesús terreno no estaban de acuerdo, no le agarraban, porque sentían que lo que el Espíritu les hacía ir, sentían que eso iba en contra de la herencia del Jesús terreno. Porque tanto Mateo, Lucas y Marcos dicen: yo no he venido sino por las ovejas perdidas de Israel. Por caminos de gentiles no vayáis. Yo he venido a la casa perdida de Israel. Aquí una imagen de Jesús terreno es que Mateo, Marcos y Lucas nos dan una visión de Jesús dirigida a Israel, a judíos. Pero de repente en Hechos de los Apóstoles y en Juan se nos plantea, por eso es que el quiebre en Juan es cuando unos griegos llegan a buscar a Jesús. ¿Sí? Cuando los gentiles se interesan por Jesús, ahí se desencadena la pasión. Y es lo que en Hechos no entiende la comunidad de Jerusalén, que el Espíritu quiere empujarlos al mundo gentil. Y ellos no entienden, porque para ellos no es parte de las cosas terrenas que dice Juan, sino que es parte de las cosas celestiales que pueden generar confusión. Y ese es el dilema de Hechos, que el Espíritu va empujando una agenda más allá de lo que fue la agenda terrena de Jesús. Hermana Esther, ¿y qué iba a preguntar? Dígalo. No, siempre estaba en base a Lucas, que como comienza los primeros versículos, de que ahí da la impresión como que si él lo escribió porque menciona a Teófilo, ¿verdad? Sí. Y que le va a dar más ordenadamente todos los... Habiendo investigado esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Claro, claro. Eso es. Está claro el destinatario, pero no el remitente. ¿Ya? Está claro para quién va, pero no dice quién lo envía. Es anónimo. Todos los evangelios son anónimos. Los 4 evangelios son anónimos. Ninguno sabemos el nombre. Del 4º evangelio sabemos que quien está, si no escribiendo, por lo menos dictando o está detrás, es el discípulo amado. Pero no sabemos quién es el discípulo amado. Sabemos que, y Juan dice, el que da testimonio de estas cosas es el discípulo amado. Claro, pero ¿quién es el discípulo amado? No sabemos. Claro, como le llamaron Juan, creemos que Juan es el discípulo amado, pero no hay un tan solo versículo en el evangelio que diga que Juan es el discípulo amado. No hay una referencia, no se dice en ningún pasaje. Está claro que el discípulo amado es el que está detrás del 4º evangelio, pero no sabemos quién es el discípulo amado. ¿Preguntas? Hermano Alfredo, dele que va de reenganche. Aquí hay refil gratis. Siervo, Suéltela. con eso ahí estaba viendo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 11. Ajá. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráeme conmigo porque me es útil para el ministerio. Sí. A Tíquico lo envía a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos.
Hay una referencia ahí que habla acerca de Lucas y Marcos. Sí. ¿Cómo podríamos entender si parte de la literatura descrita en Hechos y en el Evangelio de Lucas le corresponderían ahí a Lucas, según esta referencia del apóstol Pablo a Timoteo? O sea, Pablo testifica que hubo una persona que se llamó Lucas y una que se llamó Marcos. Personajes históricos reales que existieron, como Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor. O sea, personas que existieron. Pero no se dice nada de que ellos hayan escrito los evangelios. ¿Ya? O sea, nadie está diciendo que no existió Lucas. ¿Me explico? Nadie dice que no existió Marcos. ¿Cómo no? Hubo un Marcos. Ese por el que se peleó Pablo con Bernabé, sobrino de Bernabé, que narra Hechos de los Apóstoles, y que Marcos y que Pablo menciona en Timoteo. Claro, hubo un discípulo llamado Marcos. Hubo también un compañero de Pablo en misiones llamado Lucas. Lo menciona Pablo, ¿verdad? En la carta. Lo menciona él. Ahora, pero que haya existido un personaje histórico llamado Lucas y un personaje histórico llamado Marcos, no se hace en ningún pasaje de la Biblia, se hace la relación entre ese personaje y la autoría del Evangelio. ¿Ya? Es como cuando puede mencionar ahí, Pablo menciona, por ejemplo, en Timoteo más nombres, menciona a en Timoteo, por ejemplo, menciona a Artemas, menciona a Tíquico, a Nicópolis, a Zenas, menciona a Apolos, o sea, menciona a otros compañeros que él tuvo, pero a ninguno lo vincula como autor de algún libro de la Biblia, ni a Marcos ni a Lucas. En ningún pasaje dice que mi compañero Lucas escribió ese evangelio o que mi compañero Marcos escribió ese evangelio. Cuando decimos que esos nombres no escribieron, no queremos decir que no existió Mateo, o sea, el individuo, o que no existió Lucas, el individuo, o Marcos, el individuo. ¿Cómo no existieron? Claro que existieron. Lo que estamos diciendo es que adjudicarles a ellos la hechura del evangelio, eso ya es fruto de la tradición, no del texto. No hay un texto que lo diga. No es si me van siguiendo, hermanita. Y claro, eso no le quita ni un centímetro de que es palabra de Dios. Ese documento que llamamos hoy Mateo es palabra del Señor. Se llamara Mateo, se llamara Felipe, se llamara Tomás, se llamara como se llamara, el documento es palabra del Señor. Esos 4 documentos son palabra del Señor, porque las comunidades lo reconocieron como palabra del Señor, ¿verdad? ¿Preguntas? Hermano Brian. Siervo, ¿qué tanto, cuando ya se establecieron los 4 evangelios y se hizo el canon, qué tanto afectó a las comunidades la interpretación de cada evangelio, ¿verdad?, del Espíritu? ¿Y qué tanto afecta hoy si, digamos, nos hiciéramos más de Marcos o más de Mateo o más de Juan? ¿Qué tanto afectó en las primeras comunidades y qué tanto afectaría hoy, o afectó o afecta a las comunidades de hoy? Claro, en los orígenes sí afectó, porque algunas comunidades estaban más ligadas a Marcos y ellos van a desarrollar una cristología, por ejemplo, baja. Se le llama así a cristología baja a esa idea de no creer en un Jesús, por ejemplo, que era Dios. Para Marcos, Jesús es un profeta.
Un gran profeta, pero profeta al final. ¿Ya? Para Juan y la comunidad ligada a Juan, Jesús tenía una categoría divina. Lograron desarrollar lo que se llama una cristología alta. O sea, comprender a Jesús en términos divinos. Esto hizo que las comunidades del Nuevo Testamento tuvieran diferentes cristologías. Las cristologías que se encontraron en conflicto en el año 325 en el Concilio de Nicea. Por primera vez, en 300 años, por primera vez, se reunían obispos de todas las iglesias del mundo conocido. Habían oído hablar unos de otros, pero no se conocían. Por primera vez Constantino convoca a un concilio y los llama a todos. Él pone el local, el alojamiento, el alimento y el transporte de todos los obispos. Constantino quiere unificar el imperio y lo quiere unificar no solo militar ni políticamente, sino también religiosamente. Pero necesita que todas las iglesias se pongan de acuerdo. Pero resulta que las iglesias tenían distintas concepciones religiosas. Nosotros caímos en el error que han cometido los historiadores cuando hablan que en Concilio de Nicea había un señor que se llamaba Atanasio y un señor que se llamaba Arrio, y que Atanasio creía en la divinidad de Jesús y que Arrio no creía en la divinidad de Jesús. Y se nos ha vendido la idea que se pusieron estos dos en pleito, uno para defender cada quien su postura, como que eran ideas particulares. No. Atanasio creo que era, ¿verdad? Tertuliano, Atanasio defendía o representaba, mejor dicho, la postura de un sector de iglesias. Y Arrio no era su idea, representaba a otro gran sector de las iglesias. Y quiero decirles que estaban casi 50 y 50. ¿Verdad? O sea, las comunidades para el siglo III no todas tenían una misma cristología. No habían desarrollado la idea del canon tan fijo como lo tenemos nosotros ahora, porque el canon, que le llamamos canon al Nuevo Testamento, se estableció como tal en una forma más o menos final en el Concilio de Cartago en el año 380 después de Cristo, o sea, casi 60 años después de Nicea. De modo que en Nicea no había una idea de escrituras sagradas del Nuevo Testamento. Las diferentes comunidades tenían diferentes libros, no todos tenían los mismos. Y todavía llegamos a la Edad Media con Martín Lutero, que no está de acuerdo con Santiago como escrito canónico. O sea, la idea del canon todavía no está muy fija. Ahora nosotros ya tenemos una idea fija del canon. Ya vemos la cosa en su conjunto. Entonces, nosotros ahora ya no nos podemos esconder detrás de la parcialidad de alguna comunidad creyente de los primeros siglos, porque ellos tenían uno o dos evangelios, o solo tenían las cartas de Pablo, o una carta universal. Nosotros hoy tenemos la totalidad, de modo que para hablar de Jesús y del Espíritu, ya no nos deberíamos de quedar con un solo evangelio, porque tenemos los cuatro. Esa es la maravilla del canon. ¿Por qué cuatro evangelios? Porque recogió la riqueza de diferentes comunidades que tenían concepciones distintas del modo como Jesús obró la salvación. Todos declaraban que en Jesús Dios había salvado al ser humano, aunque no todos pensaran lo mismo de cómo ocurrió, ¿verdad? Ahora nosotros no podemos decir, no, yo me quedo con la cristología de Marcos. No,
porque tenemos una cristología de Juan que tenemos que asumir también como palabra de Dios. Por tanto, nuestra cristología o nuestra doctrina del Espíritu o nuestra doctrina de la iglesia tiene que venir de los 4 evangelios y no solamente de uno en particular. No sé si quedó claro, Brian, o hay más preguntas o surge otra inquietud. Estamos. ¿Alguien más? Hermano Jorge. Yo he estado viendo en la primera carta de Juan, a donde incluso aquí está dando testimonio de Jesús, dice el Espíritu, la sangre y el agua. Sí. ¿Verdad? Entonces, todo esta de cuando el libro de Juan es el testimonio que viene dando en la carta de Juan con respecto a los 3 que dan testimonio de Jesús. ¿O fue por el motivo de que la división que tenían con respecto al Espíritu, que incluso en este tiempo existe cierto, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen que el Espíritu Santo solo es una fuerza que empuja nada más, dicen. Incluso dicen lo mismo de Jesús, que él nada más era un profeta. Pero viendo aquí en la carta, dice que incluso los 3 dan testimonios de Jesús y lanza siempre como el Espíritu Santo sobre lo que es la vida de Jesús. Sí, cuando lleguemos a la carta de Juan vamos a hablar un poco de eso. Es una carta hermana del Evangelio. Todavía se discute si la segunda y la tercera son del mismo autor que la primera, porque no hay un lenguaje común, no hay una preocupación similar, y aún si Apocalipsis acaso es del mismo autor. Pero cuando lleguemos a esa área vamos a hablar un poco del Espíritu en Juan, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Bien, esta es, diríamos, la visión que tenemos del Espíritu. Yo creo que hay una progresión teológica que va acompañando una progresión cronológica. Las iglesias, a medida van avanzando en su fe en Jesús, en el ejercicio misionero, van descubriendo que necesitan el poder que residía en Jesús de Nazaret. Y entonces siempre la misión se convierte en la búsqueda de ese poder. Por eso yo siempre le digo, mire, quiere conocer al Espíritu Santo, vaya a predicar. Cuando esté predicando, se va a dar cuenta que para predicar va a necesitar un poder que no solamente es cosa de ir a hablar. Vaya a meterse a zonas duras para el Evangelio. Vaya a intentar hacer una liberación. Vaya a confrontar poderes terrenales. Y entonces va a entender que necesita del poder que había en él. Y creo que las comunidades que estaban detrás de Mateo, Lucas y Juan eran comunidades que habían desarrollado el ejercicio misionero de Jesús y necesitaron entender el poder que había en Jesús para que ese poder también fuera parte de ellos. Bien, si no hay preguntas, hermanitos. Ojalá sea de verdad que no hayan preguntas. Vamos a hacer un recorrido rápido, no vamos a terminar ahora, pero vamos a iniciarlo, acerca del Espíritu en los Evangelios. Veamos el primer cuadro. Bien, aquí tenemos el Espíritu Santo en el nacimiento de Juan el Bautista. ¡Ey, qué chivo lo has hecho! Y ahí lo vas a ir llenando, ¿verdad? ¡Bárbaro! Así me gusta, es que cuando están en el Señor, va. Lucas 1 del 13 al 17. Vamos a ir viendo esas primeras referencias. Ahorita vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en el nacimiento de Juan el Bautista, que son, diríamos, las primeras referencias que tenemos al Espíritu en el Nuevo Testamento.
cuando ni siquiera había nacido Jesús. ¿Sí? Bien, Lucas 1:13, vamos allá pues. El ángel le dijo: no tengas miedo, pues ha sido escuchada tu oración. O sea que Dios contesta la oración, hermanitos. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Juan será cumplimiento de promesa. No, acuérdense que Elizabeth es estéril, no puede tener hijos, pero Zacarías ha orado y Dios ha escuchado la oración. Y aquí viene la promesa: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Aquí se nos anticipa la llegada del Espíritu Santo como una época de gozo y alegría, pero con rasgos todavía antiguo testamentarios. Y se va a ligar al Espíritu Santo a un concepto de nazareo, a Juan. Juan entra en la categoría del nazareo. No se cortaría el pelo, no bebería vino ni licor, se abstendría de toda comida impura, incluso se mantendría alejado de mujer. Sería un consagrado al Señor. Es decir, aquí se inaugura una nueva era, pero que todavía tendrá componentes de la piedad del Antiguo Testamento. Por eso habrá una ruptura entre la práctica de Jesús y la práctica de Juan el Bautista. Y ya lo dirá más adelante el Evangelio en boca de Jesús. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y ustedes dijeron: demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes le dicen comedor, comelón o glotón y bebedor. Ahora dice, pero ya se anuncia que su nacimiento no será por obra del Espíritu Santo, pero sí se dice que desde el vientre será lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y será lleno aún desde su nacimiento. O sea, hermanitas, que puede desde el vientre un niño experimentar la obra del Espíritu Santo. El ministerio que tendrá hará que muchos se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Se nos presenta la llenura del Espíritu Santo aún desde el vientre de Elizabeth como el factor a través del cual Juan el Bautista podrá realizar una labor de preparación mesiánica. Él va a preparar el camino para el Mesías. Él va a preparar al pueblo para recibir al Señor. Y es que en realidad esa es fundamentalmente siempre la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es para sustituir al Mesías, es para recibir al Mesías. Por eso cualquier predicador y cualquier iglesia que en lugar de prepararnos para vivir con Cristo, en Cristo y para Cristo, se concentran en usar el tema del Espíritu Santo para convertirse ellos en el centro de atención, eso no es del Espíritu, hermanitos. ¿Me están oyendo?
hay muchas iglesias y hay muchos pastores que, amparándose a las manifestaciones del Espíritu Santo, las usan como gancho o instrumento para acrecentar su imagen, su nombre o su poder, sea del pastor o de la iglesia. Un pastor o una iglesia animada por el Espíritu Santo siempre tendrá como labor preparar el camino para el Señor, no para él ni para la iglesia, sino para el Señor. La tarea del Espíritu es llevar a los hombres al encuentro con Dios a través de Cristo Jesús. La tarea del Espíritu es orientar a la humanidad hacia Cristo. El testimonio de la iglesia es que en el poder del Espíritu desafía los poderes humanos para conducir a la humanidad a los pies de Cristo Jesús. El Espíritu no es para ser bautistas, no es para ser pentecostales. El Espíritu es para convertir en discípulos de Cristo Jesús. ¿Me van siguiendo esos hermanitos? Bien, esa es la labor de Juan el Bautista. Dios lo envía como prólogo, como apertura de la obra que viene del Mesías. Y esa es siempre la labor de la iglesia. Por el Espíritu proclamar el nombre, que solo en ese nombre hay salvación. El Espíritu se apaga, y esto valga para cada uno de ustedes. El Espíritu se apaga cuando cualquiera de nosotros estamos tomando protagonismo en lugar del Espíritu. El Espíritu se apaga cuando cualquiera de nosotros estamos apropiándonos de la gloria que le corresponde a Él, porque la obra que se haga, Él la ha hecho, no nosotros. Por más espectacular, maravillosa, sobrenatural, grandiosa, monumental de una obra que se haga en el templo, en la colección, en la columna, en la chiquicolumna, en Noches de Buenas Nuevas, en un renuevo, en cualquier ministerio, jamás ninguno de ustedes vaya a tomarse la gloria que le corresponde solamente al Señor, porque lo que se haga lo hace el Espíritu, no nosotros. Cuidadito con andarse creyendo que usted es don macizo. Cuidadito con andarse creyendo que usted es la doña maciza. Ah, no, es que yo soy la ungida. Ah, es que yo soy el ungido. No, solo somos instrumentos. Nuestra labor no es que la gente se meta conmigo, no, que se meta con Cristo. Se los he dicho una y otra vez. Mi labor como pastor es enseñarles que ustedes se metan con el Espíritu Santo, porque el Espíritu los llevará siempre a Cristo. Y el que esté en Cristo estará sólido, estará en la roca, nadie lo va a mover. Nunca les he dicho que el respaldo de Dios, con el cual nos acompaña en su gracia, los lleve a que sean davidianos. Nunca les he dicho que todo lo que Dios hace y dice a través de este siervo los lleve a poner su fe en el siervo. No, les he dicho siempre que mi labor pastoral, a través de las obras de poder, de la palabra poderosa que Dios despliega con riqueza a través de este siervo, eso es para guiarlos a ustedes a Cristo Jesús y colocar su vida, su fe, sus fundamentos en la persona de Cristo Jesús. ¿Me están oyendo? Va. Esta era la labor del Bautista. Vamos a llegar hasta aquí por razones de tiempo. Y ustedes, lo mismo. Nadie se la ande picando si el Señor hace milagros en su conexión. Nadie se la ande picando si Dios hace milagros extraordinarios en su columna. No me refiero a su columna de la espada, en la columna de predicación. Nadie se la ande picando si Dios hace milagros en la chicolumna.
Nadie se la ande picando porque Dios la usó en el renuevo para hacer algo extraordinario. Y que ya usted hasta para caminar cambia. Antes caminaba todo. Ah, no, el Señor lo usó ahora para hacer un milagro de camino así, ve. Y nos saludan. Dios le bendiga, hermano. ¿Sos digno de que te dé la mano? No. Estamos en esto por gracia. Estamos en esto para obedecer. Estamos en esto para señalar a Cristo Jesús, principio y fin de todo lo que somos. El alfa y el omega es Él. Pónganse de pie, hermanitos. Padre, agradecemos que en tu misericordia nos consideres hombres y mujeres que tengan el privilegio de darle continuidad a tu ministerio. Lo que tú hiciste en los hombres hace 2000 años, nos has enviado ahora a nosotros a hacerlas en el mismo poder que en ti obró. Padre, ayúdanos a buscar del Espíritu Santo, a amar al Espíritu Santo, a caminar con el Espíritu Santo, porque eso nos va a llevar a amar tu palabra, a amar a Cristo Jesús y servirle hasta la muerte. No andaremos poniendo los ojos en situaciones o problemas personales. Pondremos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Padre, que cada uno de nosotros, con esmerada prontitud, procuremos siempre vivir al soplo del Espíritu. Espíritu Santo, usted es la vida de esta iglesia, es nuestra potencia, es nuestra gloria, es nuestra fortaleza. Sople siempre de su presencia y háganos hombres y mujeres fuertes y valientes, que cumplan el sagrado ministerio de preparar siempre el camino del Señor. Padre, acepta lo que tu pueblo te ofrece en esta hora, sus diezmos, ofrendas, primicias y pactos. Acéptalo y recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Traigan al Señor lo que es del Señor.